¿Cómo es posible que Alemania traicionara a Japón si eran aliados en plena Segunda Guerra Mundial? Hoy descubrirás la verdad oculta detrás de esa relación rota. Quédate hasta el final para entender la traición que cambió la historia. A mediados del siglo XX, dos potencias con ambiciones expansionistas firmaban una alianza que, en apariencia, prometía sacudir el equilibrio geopolítico del planeta. Alemania y Japón, bajo los regímenes del nazismo y el militarismo imperial, sellaban un pacto que despertó expectativas de una cooperación militar sin precedentes. Sin embargo, detrás de los gestos diplomáticos y los acuerdos formales, se escondía una relación marcada por la desconfianza, la hipocresía y una profunda diferencia de intereses. El Acuerdo Anti-Comintern de 1936 fue el primer paso hacia una colaboración estratégica que pretendía contener la amenaza del comunismo soviético. La URSS se presentaba como el enemigo en común, y eso bastaba para justificar la unión entre dos naciones que, en realidad, nunca llegaron a reconocerse como iguales. Hitler despreciaba a los japoneses, viéndolos como una raza subordinada a la supuesta supremacía aria. Aún así, los admiraba por su disciplina y su agresividad militar, elementos que consideraba útiles para sus fines. Japón, por su parte, respetaba la estructura militar alemana y tomó el modelo prusiano como inspiración para fortalecer su propio ejército. Pese a esta aparente admiración mutua, la alianza estaba llena de contradicciones. Alemania utilizaba a Japón como una herramienta temporal, mientras Japón creía que contar con el respaldo nazi le permitiría consolidar su influencia en Asia. Pero los hechos pronto demostraron que ese respaldo era una ilusión. En 1939, mientras Japón enfrentaba una sangrienta campaña contra las tropas soviéticas y mongolas en la región de Manchuria, esperaba una acción coordinada del Tercer Reich. Esa ayuda nunca llegó. Mientras los soldados japoneses combatían en Chalchingol, Alemania sorprendía al mundo firmando el pacto de no agresión con la URSS. El acuerdo Ribbentrop-Molotov no solo descolocó a Tokio, sino que destrozó cualquier confianza en la sinceridad del compromiso nazi. Berlín había pactado en secreto con su supuesto enemigo ideológico, priorizando sus intereses en Europa Oriental y abandonando por completo a su aliado del Pacífico. Japón, que apostaba a una guerra simultánea contra la URSS junto a Alemania, fue traicionado sin previo aviso. La decisión de Hitler respondía a su necesidad de mantener el frente oriental neutral mientras se preparaba para invadir Europa Occidental. Para los estrategas nazis, la estabilidad con la Unión Soviética era más urgente que cumplir con sus compromisos con Tokio. Este giro inesperado forzó al imperio japonés a modificar sus planes. La ofensiva en Asia Central fue cancelada y el foco se trasladó al sudeste asiático, donde se intensificó la expansión territorial en busca de recursos estratégicos. La reacción japonesa no fue inmediata, pero sí contundente. Tras la humillante falta de apoyo por parte de Berlín, Tokio tomó la decisión de congelar el conflicto con la Unión Soviética. Ya no había interés en seguir gastando recursos en una guerra que no contaba con el respaldo esperado. En su lugar, rediseñaron su estrategia militar para centrarse en el sudeste asiático, donde las potencias coloniales europeas comenzaban a mostrar signos de debilidad. Era el momento ideal para avanzar. En 1940, con Francia derrotada por los nazis, Japón ocupó la Indochina francesa bajo el pretexto de liberar a Asia del colonialismo occidental. Aunque la justificación parecía noble, en realidad, se trataba de una ofensiva directa por el control de recursos clave como el caucho, el arroz y el petróleo. Esta expansión coincidió con la firma del pacto tripartito entre Alemania, Italia y Japón. Un nuevo acuerdo que oficializaba la creación del eje. Pero a pesar de los titulares y la propaganda, la confianza entre las potencias seguía resquebrajada. Mientras Hitler se concentraba en consolidar su poder en Europa, Japón no olvidaba la traición del pacto con Stalin. Por eso, en abril de 1941, Japón sorprendió al mundo firmando su propio acuerdo de no agresión con la Unión Soviética. Fue un movimiento estratégico, asegurarse la paz en el norte para enfocarse por completo en el avance hacia el Pacífico. El ministro de Exteriores japonés, Yosuke Matsuoka, lideró estas negociaciones sin consultar a sus supuestos aliados del eje,
repitiendo el mismo patrón de desconfianza que Berlín había aplicado antes. La falta de coordinación entre Alemania y Japón quedó completamente expuesta cuando Hitler lanzó la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941. Una invasión masiva al territorio soviético sin notificar a Tokio ni solicitar su participación. Mientras el Tercer Reich rompía su pacto con Stalin e iniciaba una campaña de proporciones colosales, Japón mantenía su pacto de no agresión y no movía un solo soldado hacia el frente soviético. Esta desconexión estratégica dejó claro que la llamada Alianza del Eje no era más que un arreglo superficial, donde cada potencia actuaba en función de sus propios objetivos. Ni Hitler confiaba en los japoneses, ni los japoneses estaban dispuestos a sacrificar recursos por los intereses de Berlín. La guerra en Europa avanzaba por un carril y la guerra en Asia por otro. Lo que debía ser una ofensiva conjunta se convirtió en dos guerras paralelas, sin coordinación ni respaldo mutuo. En diciembre de 1941, Japón ejecutó una de las operaciones más audaces de su historia militar, el ataque a Pearl Harbor. El bombardeo sorpresa sobre la base naval estadounidense en Hawái buscaba neutralizar la flota del Pacífico y garantizar una expansión sin obstáculos por el sudeste asiático. Aunque la acción fue devastadora para Estados Unidos, sus consecuencias transformaron por completo el curso de la guerra. Washington entraba oficialmente en el conflicto, cambiando el equilibrio global. Para Hitler, este ataque fue una oportunidad inesperada. Al ver que su enemigo occidental era atacado por Japón, declaró inmediatamente la guerra a Estados Unidos, convencido de que sus aliados del Pacífico devolverían el gesto atacando a la Unión Soviética desde el este. Sin embargo, esa colaboración nunca llegó. Japón no rompió su pacto de no agresión con Moscú y prefirió continuar su ofensiva en el Pacífico. Para el alto mando japonés, abrir un nuevo frente contra los soviéticos habría sido un suicidio logístico. La experiencia en Jalgingol seguía viva en la memoria de sus generales. La decisión de Japón de mantenerse al margen del frente soviético fue vista por Hitler como una segunda traición. La esperanza de dividir las fuerzas del Ejército Rojo desde dos frentes se desvaneció. Mientras tanto, la maquinaria bélica soviética se fortalecía con el apoyo logístico de Estados Unidos y el Reino Unido. La Operación Barbarroja, que prometía una victoria rápida, se convirtió en una pesadilla invernal que alcanzó su clímax en Stalingrado. Allí, el ejército alemán fue aplastado en una de las derrotas más significativas de todo el conflicto. Al mismo tiempo, Japón enfrentaba una serie de reveses en el Pacífico. La batalla de Midway, en 1942, marcó un punto de inflexión. La flota imperial japonesa perdió portaaviones clave y gran parte de su capacidad ofensiva. A partir de entonces, su estrategia pasó a ser defensiva. La supremacía aérea y naval de Estados Unidos se consolidaba con rapidez, mientras las fuerzas del eje comenzaban a fragmentarse sin coordinación ni visión común. La falta de una estrategia unificada, el egoísmo nacionalista de cada potencia y la permanente desconfianza mutua transformaron la alianza entre nazis y japoneses en un experimento fallido. Nunca compartieron planes de batalla reales, jamás coordinaron ofensivas importantes y en los momentos clave, cada uno eligió priorizar sus propios intereses. Para 1945, esta fractura se volvió irreversible. Alemania se rendía en mayo, colapsada por la presión de los aliados en el oeste y los soviéticos en el este. Japón resistía en solitario, agotado y sin aliados efectivos. Aquel pacto que prometía una ofensiva global terminó reducido a una cadena de traiciones, decisiones unilaterales y promesas incumplidas. Incluso en sus últimos días, la Unión Soviética rompía el tratado con Tokio e invadía Manchuria, completando el cerco final sobre un imperio que había quedado aislado. Lo que comenzó como una alianza ideológica terminó siendo un claro ejemplo de cómo el oportunismo, el racismo y la ambición desmedida destruyen cualquier posibilidad de cooperación real. La supuesta alianza entre nazis y japoneses terminó siendo una farsa estratégica. Si te impactó esta historia, no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu like y comentar qué parte te sorprendió más. Revisa nuestro contenido y nos vemos en el próximo video.